ha visto el espacio, en la transmisión en línea, ustedes me avisan. Buenos días a todas y a todos los que están por aquí. Sobre todo quiero agradecerle personalmente al San Doctor José Manuel que haya sido tan generoso con su tiempo en esta mañana de Cristo sobre cada agenda. Y desde luego al querido amigo Simón Hernández León, que también tiene una agenda bastante apretada, pero sobre todo vinculada con los temas de derechos humanos que defiende vehementemente, ¿no? Entonces, para mí como profesora de la escuela, me parece una oportunidad que tienen todas y todos ustedes de escuchar de primera mano no solamente un tema que es de lo más relevante para nuestra cultura jurídica, pero sobre todo para nuestras libertades, pero además de escucharlo de personas tan capaces, tan vinculadas y tan involucradas desde el ejercicio de su profesión con los temas de derechos humanos, justicia constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, etc. Yo no me voy a extender en sola voz porque aquí está su profesor Jorge de Ibarrola Dávalos, quien va a presentar esta mesa. Muchísimas gracias a todas y a todos y bienvenidos. Gracias, buenos días. Pues la escuela está de plácemes con estos invitados del día de hoy, que por cierto, bienvenidos a su casa, ¿no? Los alumnos que tienen enfrente son alumnos de cuarto año de la carrera, que están llevando ya llevaron constitucional y están llevando ahora la cátedra de Derecho Procesal Constitucional, pero bueno, también tenemos otros invitados por las vías y bueno, los que deseamos. Tengo el agrado de presentar al licenciado Simón Hernández León, maestro en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró por una década como defensor de derechos humanos en distintas organizaciones de la sociedad civil y como docente en universidades e instituciones públicas. Ha participado y coordinado casos emblemáticos de derechos humanos, teniendo impactos en criterios de tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sistema de la Organización Nacional de la ONU, y representa en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es coautor de 3 publicaciones sobre tortura, justicia penal y derechos de las víctimas. Actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura en Derecho y de Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana de Puebla. De nuestro invitado, el ministro en retiro, no se abre la aplicación, pero creo que no requiere mucha presentación. Es el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es amigo de la Escuela Libre de Derecho y gran catedrático. Bienvenido. Gracias por sin más, empezamos y le damos uso de la palabra. Bueno, pues muy bien, gracias Jorge. Evidentemente el doctor José Manuel Cosío no requiere mayor presentación, además de ser amigo de esta escuela, obviamente es abogado, además es maestro y doctor en Derecho, fue director del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene una centena de publicaciones, muchas de ellas han sido ya recomendadas aquí al alumnado de la escuela, además de que su gestión yo creo que fue pues bastante ejemplar a su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus votos en contra, sin duda, bueno, pues son un referente para la justicia constitucional en este país. Así que gracias otra vez, José Manuel, por estar aquí. Pues la dinámica que queremos con ustedes es algo un poco menos acartonado que lo que normalmente estamos acostumbrados. Como saben, el tema de la prisión preventiva oficiosa y su convencionalidad ha estado, digamos, en el debate público en nuestro país a partir de bueno, pues, dos cuestiones que se dieron pues, de manera paralela o que en los tiempos y los hechos no ocurrieron así. Uno es precisamente el caso Daniel García y Melissa Pizar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente contra México,
y Simón nos va a hacer como una especie de relatoría de los antecedentes del caso, lo que él estime conveniente y cómo lleva y acompaña pues, a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde luego pues tendremos la participación también de José Ramón, a partir de pueden ser preguntas detonadoras que vayan saliendo de lo que va diciendo el propio Simón, y como saben, bueno, pues en la Corte aquí en nuestro país también tenemos la discusión a partir de una acción de inconstitucionalidad o amparo directo en revisión. Empezó la discusión y claramente sobre la mesa está esta pregunta de cuál es el papel de un tribunal constitucional y qué pueden hacer los jueces constitucionales cuando pues verdaderamente se toman en serio su labor. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulo, les doy el uso de la palabra a Simón Hernández. Muchas gracias, Claudia, y gracias a la Escuela Libre de Derecho por la invitación. Es muy honroso para mí estar aquí con ustedes esta mañana. Yo iniciaría planteando una pregunta, si la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Creo que hay un consenso y una determinación muy clara en ese sentido, pero lo segundo que yo les preguntaría, si es una institución, digamos, que obedezca una tradición jurídica, que tenga un arraigo histórico en nuestro constitucionalismo, y yo diría que no. Hay que ver los trabajos y los debates del constituyente del 17 y veremos claramente ahí en las intervenciones de Carranza dos temas fundamentales que son muy vigentes. Tratar de limitar el abuso del poder, sobre todo por, digamos, la alta judicialización de cuestiones políticas, y que entonces hubiera plazos máximos de juicio criminal y que hubiera una regla de libertad y que solo de manera excepcional y por, digamos, mandato de ley, por reserva, excepcionalmente las personas fueran a prisión, con la idea de que la libertad fuera, digamos, la regla, ¿no? Creo que eso tiene una vigencia muy, muy profunda en la reflexión que tenemos hoy día. Y en el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, regresaré unos años en el tiempo, seguramente ustedes eran muy jóvenes al inicio de este siglo, pero tuvimos una alternancia política en el año 2000 que transformó radicalmente la democracia y las instituciones en México. Y una de las, digamos, circunstancias que permanecieron intocadas fue algunas entidades federativas, todavía hoy con esa característica, donde se siguió gobernando el mismo partido dominante, y en un proyecto político muy, muy claro, que era el de Arturo Montiel, que es además tío de Enrique Peña Nieto, que fue presidente. Y bueno, en aquella etapa, cuando él era gobernador, hubo una alta, digamos, judicialización de la política, hubo persecución a opositores del PAN, del PRD, que eran, digamos, los principales partidos de oposición en el Estado de México, y se libraron muchas órdenes de aprehensión contra alcaldes de la oposición, ¿no? En ese contexto se da la detención de un alcalde del municipio de Atizapán, Antonio Domínguez, y de su secretario particular, que es el señor Daniel García, y se les acusa de un homicidio también con móvil político de una regidora también del propio partido, del Partido de Acción Nacional. Nosotros hoy día, ante el sistema interamericano, hemos intentado caracterizar esto como una desviación de poder. Esto es cuando hay la utilización de las instituciones y actos aparentemente revestidos de legalidad con propósitos ilegítimos. Y creo que eso es importante porque hoy en día, si nosotros vemos la conducta de algunas fiscalías, la propia Fiscalía General no escapa a esta condición, ¿no? La autonomía que se ha ganado en la Constitución no ha significado un ejercicio claro de independencia de ciertos poderes económicos, fácticos, y se sigue utilizando a la Procuraduría, y lo hemos visto ahora en el caso de Ayotzinapa, con propósitos muy ilegítimos, ¿no? Y creo que esto es importante señalarlo. Ellos son detenidos por esta acusación y, bueno, también me regreso en el tiempo. Antes de 2008 teníamos un sistema penal de carácter no adversarial como hoy en día acusatorio, sino inquisitivo y escrito. Y en ese sistema, bueno, pues había una condición de gravedad del delito que era lo que permitía permanecer en la investigación y en el juicio en detención o excepcionalmente en libertad bajo caución. Y bueno, el homicidio es un delito grave y por esa condición ameritaba pues prisión preventiva, ¿no? Desde el año 2002. ¿Qué sucede? Que este es uno de los casos donde
La defensa trabaja, digamos, de manera muy ardua frente a violaciones reiteradas, desde la propia detención y muchas otras en el proceso, y prácticamente todo se va judicializando, ¿no? Se va activando recursos ordinarios, amparos que van prolongando el juicio, con la limitante de que al activar o al ejercer el derecho de defensa, pues se prolonga la prisión preventiva. En 2015 hacemos un ejercicio ahí sí ya muy enfocado al litigio estratégico, de empezar a problematizar sobre la prisión preventiva, y entonces abrimos dos vías, una internacional ante Naciones Unidas, una a nivel nacional a través de distintos incidentes, tratando de ejercer, digamos, de manera directa el Pacto Internacional de Civiles y Políticos, que tiene ahí una disposición que habla de ser juzgado en plazo razonable o ser puestos en libertad, ¿no? Es un derecho reconocido en el pacto de orden convencional, y posteriormente, un año después, el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, con esta doble estrategia a nivel nacional de revisar la prisión preventiva y a nivel internacional de demostrar la arbitrariedad de la detención, porque había sido sin mandamiento judicial, sin orden de aprehensión, había sido precedida de arraigo y posteriormente se había prolongado en ese momento 14 años, logramos que en 2016, por una parte, la Comisión Interamericana admitiera el caso que ellos tenían desde 2007, un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y durante 3 años y medio un litigio muy intenso por la revisión de la prisión preventiva con estas dos características, hasta llegar, digamos, al año 2019, donde se les otorga una alternativa bajo una medida cautelar ya del Código Nacional, que es la utilización de un dispositivo de geolocalización y la prohibición de salir de la entidad federativa, que es el Estado de México. Eso sucede en 2019. En 2020, la Comisión Interamericana emite un informe de fondo. En 2021 eleva el caso ante la Corte Interamericana, y justamente en 2022, ahora en mayo, cuando somos convocados a la audiencia, una semana después se emite la sentencia condenatoria en primera instancia después de 20 años y medio, y bueno, pues tenemos una condición, nosotros decimos de responsabilidad adicional o agravada, podríamos llamarlo procesalmente un cambio de situación jurídica, en un litigio bastante extraño en el que en 20 años se está en una apelación a nivel interno, pero al mismo tiempo se está ya en una decisión de fondo en un tribunal internacional. Y bueno, pues esa es una reseña muy sucinta de lo que ha sucedido con este caso, que está lleno de recursos, de anécdotas, de decisiones bastante interesantes. Con esto concluyo. Varias de estas fueron ejercicios o planteamientos muy expresos de control de convencionalidad sobre el Código de Procedimientos Penales ya abrogado, pero vigente para el proceso, sobre la eficacia directa de la reforma 2008 en materia penal, o sobre la aplicación directa de tratados internacionales y sentencias contra México. Y bueno, la respuesta siempre fue negativa en esos ejercicios de control de convencionalidad ante el juez de la causa, en apelaciones, incluso en amparos y en revisión por tribunales colegiados, señalando siempre el tema de las restricciones constitucionales expresas como límite a poder aplicar esta normativa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también ha sido parte del debate que hemos planteado ante la Corte Interamericana, cómo esta regla jurisprudencial de la Suprema Corte pues ha sido utilizada en este caso y en muchos otros para negar la revisión de la prisión preventiva o para hacerla irrevisable de alguna manera, ¿no? Gracias, Simón. Bueno, pues qué mejor manera de seguir este diálogo que a partir de esto que acabas de decir como de cierre de tu charla introductoria, y empezaría por preguntarte a ti, José Ramón, si retomemos este tema de las restricciones constitucionales y cómo a partir de pues, este antecedente o este caso concreto, que desde luego sería un cambio justamente de reformas constitucionales pues, que transforman, o por lo menos estaban llamadas a transformar la justicia constitucional en este país. Bueno, muchísimas gracias a Claudia y a Jorge por la invitación y a todos ustedes que estén aquí. A ver, podríamos empezar de mucho antes, pero si les parece, empecemos con la reforma de junio del 2011. ¿Se acuerdan que en junio se reforma el juicio del paro? Se reforma también el artículo primero, que es un artículo muy potente, que establece un principio de persona, establece también la posibilidad de que los derechos humanos sean de fuente
y algunas otras cuestiones. Ese asunto o ese tema tuvo la posibilidad de construirse o elaborarse con un expediente varios, el 912/2010. ¿Por qué? Porque por primera vez la Corte Interamericana condenó a los tribunales mexicanos a hacer algo que no había sucedido. Ya habíamos tenido condenas en Cabo de Romero, ya habíamos tenido algunas decisiones, la Corte Castañeda, etcétera, contra el Estado mexicano, pero nunca con el Poder Judicial o contra el Poder Judicial. Entonces, presidiendo la Corte, el ministro Ortiz Mayagoitia abrió un expediente varios. Primero me lo asignó a mí, yo en el primer proyecto que presenté me fui de lejos, de lejísimos, yo lo rechazaron todos, y bueno, ni modo. El segundo orden en turno era la ministra Luna Ramos, se lo asignaron a ella, pero venturosamente la ministra Luna Ramos se fue a un viaje de comisión oficial de la Corte. Entonces a mí me tocó ese expediente 912 hacerme cargo de él en las últimas sesiones. Lo que fue interesante de ese asunto es que establecimos varias cosas. Primero, cuál era el control concentrado, ahí no era de gran importancia, ya sabíamos que eran claro controversias de acciones, pero también establecimos que los parámetros de regularidad, tanto del control concentrado en cualquiera de las tres modalidades, podía hacerse con la Constitución o con los derechos humanos que estuvieran contenidos en cualquier tratado internacional celebrado por el Estado. Eso era, digamos, en automático. Segundo, se retomó el control difuso, que eso no había aparecido, era un sistema, digámoslo así, intermitente, aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía. No me meto más en eso. Y lo interesante de este caso fue que se estableció, se anunció la idea de que teníamos que operar bajo el principio pro persona y teníamos que encontrar la mayor posibilidad de desarrollo de los derechos humanos de esa forma. Hubo dos casos, apúntenlos por aquí, son bien interesantes: el amparo de revisión 151/2011 y la acción disposicional 155/2007. En estos dos casos, lo que la Corte hizo fue buscar cuál era el derecho más protector para lo que fuera el caso. Uno era un problema de traslado de presos de Zacatecas a Veracruz, y el segundo era un tema de trabajos forzados para efectos de compensar algunas decisiones que se hubieran tomado. Entonces, la idea que teníamos en ese momento era la de un sistema, déjenme ponerlo así, físico. Si ustedes venían con un problema de traslado de presos, cualquier cosa, se ponían todos los derechos que tuvieran alguna posibilidad protectora, déjenme usar esta expresión o esta metáfora, sobre la mesa, y ustedes elegían cuál era el más protector de todos. Entonces, si el traslado de presos era más protector el 18, porque es un artículo muy desarrollado frente a los derechos de otros tratados del sistema interamericano, etc., ahí se eligió el 18. Si por el contrario, el de trabajos a la comunidad era más protector el derecho que tenía que ver con un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que con el sistema de sanciones administrativas que estableció Carranza, como mencionaba Simón hace un rato, pues entonces se eligió el del sistema. Entonces estuvimos laborando bajo ese sistema. No había, como ahora ha aparecido en la discusión, la idea de un desplazamiento de un derecho, la idea de una inaplicación de la Constitución, la idea de una inconstitucionalidad de la acción, nada de eso está en la discusión. Simple y sencillamente era decir, si todos los derechos están en una igualdad jerárquica, en una igualdad material, busca para satisfacer el principio pro persona, el primero, cuál es el más protector, y lo aplica. Después de eso vino la contradicción de tesis 293, que es, desde mi punto de vista, la que ha generado muchos problemas en este sentido. Tiene una ventaja la 293 sin duda, y es que estableció, cosa que se buscó en el caso de Radilla, pero no se logró por un voto, pero aquí sí se logró, que la jurisprudencia, déjenme decirlo así, de la Corte Interamericana fue obligatoria para el Estado mexicano cuando el Estado mexicano no hubiera participado en el litigio del cual pues surgió esa. Eso es una ventaja, ¿no? Pero la segunda es que se estableció una tesis que tiene como rubro el siguiente: derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos,
se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Más allá de si es una discusión de jerarquías o no, lo que hicieron ustedes es tener, otra vez regreso a mi ejemplo físico, un desplazamiento. Ya no ponían ustedes los dos derechos en la misma condición, sino que leían el texto de la cuestión, y ahí donde la Corte considerara que hay una restricción, pues entonces decía, toda vez que hay una restricción, el tratado internacional no puede aplicarse, te aplico lo que está establecido en la Constitución. Y a partir de aquí se generaron muchísimos problemas. ¿Qué problemas se generaron? Dos en particular. Ya Simón se refirió a prisión preventiva oficiosa, pero el otro se tiene que ver con arraigo. Toda vez que la Constitución dice que el arraigo está permitido, y el arraigo está permitido en la Constitución, se hizo una reforma constitucional para introducir, una vez que la Suprema Corte decidimos que era inconstitucional el arraigo, entonces ¿cómo se salva la inconstitucionalidad del arraigo? Pues poniéndolo en la Constitución, ¿no? Era bastante obvia la respuesta en ese sentido. Entonces se puso en la Constitución y ya no es inconstitucional. Y después, con esa condición de estar establecida en la Constitución, se logró también, como era bastante obvio, su situación de restricción y consecuentemente de desplazamiento. La segunda situación es la prisión preventiva oficiosa. Más allá de lo que pensemos de la prisión preventiva oficiosa, nos gusta, no nos gusta, etcétera, seguramente Claudia y Jorge nos llevarán por ahí unas preguntas. Más allá de lo que nos parezca, que la Constitución establece la prisión preventiva oficiosa para el listado originario de 2008 y después los listados adicionales hasta los últimos 27 del Obrador. Consecuentemente, ahí hay una restricción, consecuentemente se desplaza los derechos humanos de fuente convencional y consecuentemente prevalece. Y ahí es donde estamos. ¿Qué es lo que ha sucedido en este sentido? Bueno, se presentaron dos casos, una acción de inconstitucionalidad recientemente que tuvo una votación que se retiró por la cantidad de problemas que se presentó de la maestra Loreto Ortiz, y un juicio de amparo del ministro Aguilar, y un juicio de amparo de la ministra Piña, que también se retiraron para tratar de llegar a un punto de acuerdo en el ámbito nacional. Y en el ámbito internacional, el litigio que Simón lleva como representante de las víctimas tuvo la audiencia ahora en agosto en Brasilia, donde sesionó la Corte Interamericana, y estamos esperando la decisión para finales de este año, comienzos del año que entra, y la Corte Interamericana, con esto termino, que es bien importante este asunto, se va a plantear un tema central. Y el tema central es qué hacemos con la Constitución mexicana, que establece una restricción expresa, tanto en arraigo como en prisión preventiva, frente al sistema interamericano. El asunto no es trivial, porque hasta donde platicábamos Simón y yo, no ha habido pronunciamientos directos contra las constituciones nacionales, o ha habido muy pocos, y aquí el tema es interesante. Es decir, la Corte mexicana tiene la posibilidad de argumentar la existencia de restricciones de fuente constitucional para desplazar el sistema interamericano. Creo que es un tema de la mayor importancia para ustedes. Ya nos dijo el maestro Jorge dónde están, que han estudiado. Yo creo que esto les hace mucho sentido para materia penal, procesal, internacional. En fin, creo que aquí hay una síntesis interesante que seguramente estaremos explorando esta noche. Gracias, José Ramón. Bueno, pues quiere seguir a partir de ahí. Simón, me gustaría igual que retomes este tema porque es muy importante. ¿Qué puede hacer la Corte Interamericana? Y bueno, sin duda, muy pocas veces, porque recuerdo el caso de la última tentación en Chile, ¿no? Donde precisamente Chile también reaccionó antes, ¿no? Un poco se dio en el interior, pero pues sin duda aquí el tema que queda el tema de las restricciones y cómo se está viendo pues frente a la Corte, que además igual les puedes contar, por si no hicieron caso de ver la audiencia, un poco esta experiencia en la que estuviste justamente hace pues, muy poco tiempo, en agosto. Sí, justo. Pues mira, yo, digamos, la respuesta jurídica sería así, desde la perspectiva del derecho internacional, si la Corte encontrara que hay incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía del 1.1 y 2 de la Convención, donde hay disposiciones de derecho interno, pues puede declarar que estas son contrarias al objeto y fin de la Convención y entonces determinar la responsabilidad y ordenar su modificación. Eso es claramente una respuesta desde el derecho internacional. Está un poco, digamos, no es algo tan llano, está lleno ahí quizá un poco de un terreno empedrado,
¿Por qué? Porque la Corte también, la Interamericana, desde una perspectiva pues, de realismo político, se mueve en el marco de las relaciones internacionales, ¿no? Lo ha hecho condenas, no han sido condenas recientes, esto es, digamos, esa línea jurisprudencial no la ha retomado recientemente, y además tiene una posición creo que bastante diferente con México en el ámbito del sistema interamericano, ¿no? México tiene ahí un papel preponderante y digamos es visto de una manera diferenciada por el sistema interamericano. Creo que eso le pone alguna complejidad a la decisión, pero lo que vimos en la audiencia sí reveló bastante interés, yo diría atención, hasta preocupación de parte de los integrantes de la Corte Interamericana por la permanencia de las figuras, porque no ha habido una discusión, digamos, a nivel de Tribunal Constitucional sobre esto recientemente. Bueno, está la de 2005, pero justo eso genera una pedagogía medio perversa, de que si no está en la Constitución es inconstitucional, pues entonces lo constitucionalizamos, ¿no? Que fue la fórmula que sacó el Poder Legislativo. Y se introdujeron estas figuras, digamos, en 2008. Y la preocupación era, bueno, ¿por qué no ha generado una discusión o una revisión de la Corte Suprema? Era algo que se cuestionaba por parte de los integrantes de la Corte. El número, digamos, el volumen de personas que hoy en día están, digamos, sujetas a este tipo de medida. Hoy tenemos 94.000 personas en prisión preventiva sin sentencia, que es un número que se elevó a partir de 2019 cuando se amplió el catálogo. Entonces creo que eso también llama la atención. Después de Estados Unidos y Brasil somos el país con más personas en prisión y con un alto volumen, el 40% sin condena, ¿no? Procesalmente inocentes, pero bajo una situación de detención, pero además con varios ejemplos de detención prolongada. No es un caso tampoco excepcional, ¿no? Hemos visto algunos casos recientes, ahora que está el documental sobre Florence Cassé, Israel Vallarta acaba de cumplir 17 años en prisión preventiva y por ahí hay varios otros, Brenda Quevedo tiene 15, Caro Quintero, varios del periodo de la guerra contra el narcotráfico están sobre ese tipo de detenciones. Entonces ese es un segundo elemento que llama la atención. Y finalmente el tema de la aplicación y del alcance que tiene la jurisprudencia de la Suprema, del Pleno de la Corte sobre restricciones constitucionales. Creo que esos tres elementos sí colocan a la Corte Interamericana como en un sentido de mucha preocupación y de tomar una decisión que yo creo que puede ser muy profunda, muy estructural, que puede ser pues, el inicio de una nueva etapa también constitucional, si es que se llega a determinar en la condena la adecuación de la Constitución y de la interpretación jurisprudencial, la ley desde luego, para hacerla compatible con la Convención Americana. Gracias, Simón. Voy a hacer una pregunta y José Ramón en entera libertad, como siempre. Tomando esto, porque creo que la parte de la discusión que decías de cómo sería la 293 sobre todo, y cómo queda, ¿no? La parte virtuosa de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, siendo el Estado mexicano parte o no, y la parte pues, que genera este vicio en el sistema que tiene que ver con las restricciones constitucionales. Y aquí va la pregunta. En esta nueva discusión que se está dando en el Pleno de la Corte, donde aparentemente está esta posibilidad pues, fáctica de revisitar la ley, en el quehacer del Tribunal Constitucional y para salvar, digamos, estas otras posibles pues, complejidades que han puesto sobre la mesa, ¿no? El sistema interamericano, que haya una condena de la Corte al Estado mexicano llegando a modificar tu Constitución. ¿Qué posibilidades hay en el quehacer estrictamente, digamos, de la función de un juez constitucional para darle salida, digamos, a esto? Qué bueno que lo preguntas. Yo creo que el problema, si se acuerdan que el ministro Aguilar presentó el proyecto, no todo el proyecto, en la acción de inconstitucionalidad. Yo creo que el problema del proyecto del ministro Aguilar fue haber utilizado la palabra inaplicación. Si no ha utilizado la palabra inaplicación, yo creo que el asunto hubiera corrido muy bien. Porque claro, vieron ustedes la reacción de una señora diputada de Morena que planteó modificar el 105, ¿no? Para efectos de impedir que la Corte interprete la Constitución, ¿no? Esa es otra cosa que se tiene que volver a discutir. Pero más allá de la cuestión esta un poco trágica o muy trágica, yo creo que si no ha utilizado la palabra inaplicación, nadie se asusta. Lo que hubiera dicho, y por eso le señalaba los dos casos,
trabajos forzados y de traslado de presos. ¿Por qué? Porque ahí lo que hubiera dicho es: yo no estoy aplicando nada, yo lo que estoy haciendo es seleccionar aquel elemento constitucional o convencional que genere una mayor protección en cada caso. Y el argumento hubiera sido muy simple, hubiera sido: ¿cuál es el caso por el que usted viene? Traslado de presos, trabajo forzado, libertad, yo qué sé. El caso que hubiera planteado una condición más o menos similar. ¿Qué tiene ¿Qué tiene la Constitución en libertad de expresión? Esto. ¿Qué tiene las convenciones, tratados, los derechos humanos? Esto. Haciendo una identificación, que es una ponderación, una identificación del derecho más protector, en este caso elijo este, en este caso elijo este. No estoy inaplicando la Constitución, no estoy desplazando. Entonces creo que ahí se generó el problema, y la ministra Piña en su proyecto de parte desde luego utiliza el mismo concepto de una aplicación. Si hubieran dicho, insisto, cualquier otra expresión, no hubiera habido justo. Ahora, ¿qué sucedió en esa sesión? A mí lo que me quedó razonablemente claro es que un número importante de ministros y ministras sí se pronunciaron por la inaplicación, ahí sí, o por la superación, como a veces se dice, de la 293. Eso sí creo que fue quedando claro. Y me pareció, más allá de las críticas que se le dieron al ministro Aguilar y a la ministra Piña por haber retirado el proyecto, a partir de los comentarios que había estado haciendo el presidente López Obrador de la mañanera, parecía que fue un acto como de cobardía o un acto de subordinación. Yo creo que no, creo que era un asunto extraordinariamente complejo como para jugársela ahí en un jueves. A ver, vamos aquí a definir los efectos, quién sabe qué locuras hubieran quedado de eso. No, ahí todos opinando, así pues toma votos y quita, le importa, y quién sabe qué cosa, que una cosa, si de por sí los centros a veces quedaban, yo estaba ahí y queda, pero no estoy ahí. Inentendibles, imagínense, una cosa de esta grave. Entonces, creo que este es el verdadero problema del asunto. Hicieron bien los dos, lo retiramos, vamos a conceptualizar, vamos a tratar todo eso, insisto, más allá de estas. Entonces, creo que la Corte sí tiene esta posibilidad de enfrentar, ya saben qué es lo que, ya saben por qué eso lo ha hecho muy de Simón, ya saben lo que viene en arraigo, no es una sorpresa. Ya saben lo que viene en prisión preventiva oficiosa. No hay ninguna sorpresa. ¿Cómo se evita esta condición? Yo creo que se puede evitar regresando a los criterios previos a la 293. Y es decir, yo no estoy desplazando al sistema interamericano, lo que estoy tratando de hacer es ver cuando el sistema interamericano es más o menos protector que el sistema. Yo creo que la Corte Interamericana, con esto termino, no tendría ningún problema en decir, si la Corte Mexicana encuentra un parámetro, un derecho más protector que el de nuestro propio sistema y lo aplica en cualquier cosa, traslado de presos, prisión preventiva oficiosa, arraigo, yo qué sé, si lo aplica, pues yo no tendría mucho que decir. ¿Por qué? Porque no es que esté desconociendo, es que le está dando una virtualidad, le está dando una operatividad, una funcionalidad, como ustedes quieran, al propio sistema. Lo que sucede también, hay que decirlo, eso lo ponía Simón en el ámbito internacional, pero déjenme ponerlo en el ámbito nacional, hay una enorme presión a la Corte. ¿Por qué hay una enorme presión? Porque el presidente López Obrador lo declaró expresamente y lo declaró el secretario de Gobernación expresamente, que la política de seguridad pública, cualquier cosa que eso sea, está sustentada en la prisión preventiva oficiosa. Entonces, si ustedes le dicen a la Corte, abusados, pónganse listos, porque toda mi política de seguridad pública está sustentada en la prisión preventiva oficiosa y en el arraigo de pasadito. Si ustedes la declaran inconstitucional, ustedes cargan con los muertos, los heridos, ustedes cargan con eso. ¿Por qué? Porque me están... Esta es la presión mediática, política que se va a dar. Entonces, la solución la podría tener la Corte, sí, la podría tener la Corte, pero insisto, la forma en la que se dio la discusión en los últimos meses y la forma en la que el presidente construyó su narrativa y el secretario de Gobernación la apoyó en las mañaneras, me parece que les aporta mucho el lado. Se podría decir, ¿cómo creo que se puede salir la Corte con eso? Quitando la palabra inaplicar y diciendo, yo lo que creo que garantizar es el parámetro o el punto, o el principio por persona y el derecho. Usted está jugando con la posición, usted se está sintiendo órgano reformador, nada de eso está sucediendo.
Lo demás lo fue insisto y no aplica. Gracias, José Ramón. Porque bueno, yo creo que igual puedes tú seguir con alguna pregunta para que Simón y José Ramón pues sigan dejando estas grandes interrogantes. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría pedirles a los dos, de alguna manera, cómo buscar también la solución dentro de nuestro propio sistema jurídico. Es decir, ya el ministro nos acaba de decir cómo se hizo a un lado con la 293 los tratados internacionales y aparentemente tenemos que darle prioridad a la Constitución. Pero nadie habla también en estas discusiones que ha habido en relación nos rasgamos las vestiduras porque se va a desaplicar el 19, pero nadie habla sobre desaplicar el artículo primero constitucional y creo que es el que tiene más preferencia, ¿no? Y de alguna manera cómo podemos manejar las cosas adecuadamente para darle preferencia a la pro persona en estos asuntos en particular. Gracias. Yo creo que los jueces, las juezas tienen ahí un camino interesante. Solo decirles, porque esto también es muy relevante, el fundamento por el cual Daniel y Reyes tuvieron el cambio de medida cautelar fue una disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales donde se regula la prisión preventiva, en el que se establece que no se aplicará la prisión preventiva oficiosa cuando así lo considere el Ministerio Público, lo solicite de manera motivada, tenga digamos, la autorización judicial y la ratificación del fiscal. Creo que eso le da un poder muy discrecional a las fiscalías, ¿no? Pero es una fórmula legal que está ahí existente. Eso podría ser un fundamento para no complejizar, digamos, todo el tema de qué aplico, porque el código lo señala, que no se aplicará la oficiosa, y entonces de manera extraordinaria lo solicita una fiscalía. Claro, eso queda ahí en la cancha de la fiscalía pedirlo, ¿no? Y bueno, sabemos en qué tipo de casos la fiscalía tiene tratamientos muy diferenciados, ¿no? En la aplicación de la norma. Pero lo otro que me parece que les permite a los jueces y juezas trabajar es justamente el primero constitucional, porque no solo es un tema de las restricciones, yo diría es un tema de la supremacía constitucional, porque estamos, bueno, nuestra Constitución establece que también los tratados son ley suprema de la Unión. Lo segundo es que estas medidas, si las ponemos en términos de principios, serían regresivas, es una medida que va contra el principio de progresividad, porque ha ido ampliando el catálogo y ha ido restringiendo cada vez más la libertad personal. Entonces, esos dos elementos, supremacía y principios, el primero constitucional, progresividad, y el ejercicio pro persona de preferencia normativa, pudieran sustentar, junto con otras determinaciones internacionales, lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos, nos lo acaba de recomendar después de 2019, es más, prácticamente todos los órganos de tratado lo han dicho, ¿no? La prisión preventiva y el arraigo son incompatibles con las normas de derecho internacional. La única entidad que no lo ha dicho es un tribunal. Entonces, bueno, a nivel de recomendaciones lo tenemos, de procedimientos especiales, de grupo de trabajo de la detención arbitraria, Comisión Interamericana, y creo que eso podría también dar un sustento de motivación reforzada de por qué, para hacer compatibles los derechos humanos, se podría optar por medidas distintas a la prisión preventiva oficiosa, porque además subsiste, y esto lo hemos dicho, ¿no? La prisión preventiva justificada está ahí y no se va a cambiar, y a veces eso queda de lado en el discurso, sobre todo del Poder Ejecutivo. Gracias, Simón. Justo por ahí, porque además se vincula con tu cierre de la intervención. Cuando viene esta declaración, digo, tan potente, lo que sea que esto significa, ¿no? Donde dices, toda la política de seguridad está basada en la figura de la prisión preventiva oficiosa, además de que surgen varios cuestionamientos en términos de dónde está la posición del Ejecutivo frente a los derechos humanos del pueblo en general. Es una figura que es anterior a este sistema o a este gobierno, pero además, como dice Simón, existe esta otra figura que es precisamente la de la prisión preventiva justificada. Entonces, me gustaría que justamente sobre el tema de la figura, de estas figuras, ¿no? Dentro del propio sistema, que además tenemos vasta experiencia desde el ejercicio práctico de cómo se aborda a la luz del principio de pro persona, pues estas figuras son medidas que se pueden imponer estando en un procedimiento de naturaleza penal, ¿no? Que claramente toman en consideración también el papel de las autoridades. Sin duda. A ver, sí, completamente de acuerdo con lo que dicen Jorge y Claudia. A ver,
El tema es que el presidente López Obrador otra vez ha llevado la discusión a una idea de que todo está sustentado en la prisión preventiva oficiosa y al momento piensa él, o ha considerado él, que caiga, déjenme decirlo así, la prisión preventiva oficiosa, cae la prisión preventiva. Esto no es verdad, porque lo voy a decir con mucha claridad, una cosa es la prisión preventiva oficiosa y otra es la prisión preventiva justificada. Lo que se reprocha es el catálogo de los elementos. Y ahora voy a decir qué quiero decir con esto. Si ustedes revisan el 19, encuentran una descripción y el profesor Rafael Estrada decía el otro día, y con razón, que si uno ve el 19, no necesariamente encuentra tipos penales. Decía, lo que uno encuentra son descripciones, valores, bienes jurídicos tutelados, pero si uno dice, oiga, ¿cuál es el delito del 19 en materia de X o Y? Pues es muy difícil que uno diga, ahí está el delito. Ahí lo que hay es una descripción, déjenme usar así el lenguaje, de cosas. Platicando ahí cuando estuvimos en Brasilia, una persona que era David, un abogado junto con Simón de las víctimas, decía que en los delitos de hidrocarburos, ¿no?, él hizo la derivación y podía encontrar 147 tipos, conductas que están establecidas. Entonces dice, delitos contra hidrocarburos, ¿no? Eso suena bien, porque uno rápidamente hace la relación con huachicol. Pero si yo en este momento saco un tanque, una manguera y voy aquí al estacionamiento de la Libre y le saco la gasolina al coche de uno de ustedes, cosa que desde luego no haría, pero si yo hiciera eso, eso es un delito de hidrocarburos. Robarle la gasolina del tanque de su coche, cae en eso, ¿no? Entonces, lo que hacía David es identificar 104. Entonces, fíjense usted la ambigüedad de lo que queda ahí. Delitos de corrupción, delitos, estos que le llaman financieros. Uno dice, oiga, pero exactamente por qué me va usted a poner en esa situación. Ahí usted sabe. Entonces, ahí hay una enorme cuestión. Entonces, lo único que se estaba diciendo aquí es, no generes este automatismo entre lo que pasó y la prisión preventiva. El Estado mexicano, como cualquier Estado, puede llevar a cabo o solicitar prisiones preventivas, y desde lo que sí, si es una persona peligrosísima que por dejarla en libertad va a pasar y van a cortar, ¿no? Evidentemente que se hace, se justifica y no hay sistema jurídico por más protector, etcétera, 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 que no esté dispuesto a hacer. Entonces, la discusión, me parece, una vez más, se movió de la prisión preventiva oficiosa a la prisión preventiva en general y nos quedamos todos atrapados. Y a esa narrativa se complementó la idea de mañana se abren las cárceles y todo el mundo sale corriendo y todo el mundo sale en esta situación. Inclusive, si ustedes ven el amparo de la ministra Piña, que a final de cuentas está pendiente de resolverse, lo que decía es, devuélvanse los autos para que el juez de plenitud valore si el sujeto es peligroso, peligrosísimo, poco peligro, el juez sabrá. Ahora, eso desde luego genera una serie de cargas que ustedes en el semestre que están, pues percibe clarísimamente. ¿Cuáles son esas cargas? Hay que tener una fiscalía potente, hay que tener fiscales preparados y no, por ejemplo, no quiero ser muy claro, lo que pasó con el señor Murillo Karam, que 3 veces el juez regaló a los fiscales. A decir, les oigan jóvenes, ustedes no saben ni de lo que están hablando, ¿no? 3 veces. Entonces, claro, si este es un caso estrella, o uno supone que es un caso estrella de la fiscalía, y 3 veces el juez regaña al Ministerio Público, pues uno ya, si es el caso estrella, como estarán los casos que no son tan relevantes. Entonces ahí se dan los estrellazos, efectivamente. No iba a decir, pero me pareció que no, pero que no era jurídico, no era muy técnico, querido. Carmen último lo hubiera expresado. Pero regresando al tema central, ahí hay un problema. Entonces, claro, decir en este momento la prisión preventiva oficiosa desaparece, nos quedemos con la justificada, señores agentes del Ministerio Público, a partir de mañana me tienen que demostrar por qué estos sujetos, bajo qué medida, bla, 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 porque ya sabemos, entonces el asunto se convierte en un asunto muy complejo.
Gracias, híjole, qué importante, porque escuchaba hace unos instantes también cómo decía Simón y bueno, cómo se juntan estas cuestiones de esta figura en cuanto a todas las cargas que van más allá de lo estrictamente jurídico, la falta de capacitación, que además, pues sí, desde que la primera intervención del ministro Cosío, pues me hablaba del expediente varios, cómo fueron desmenuzando, ¿no?, el tema, y hablaba pues, un tema importante de capacitación, porque hay un nuevo sistema, no nada más es un nuevo paradigma, es un nuevo entendimiento, y cuando hablamos de eso hay que capacitarnos, es decir, estas charlas, acudir, ver las audiencias, que además está todo a la mano, ¿no? Así como está la mano de las y los clientes, está la mano de las y los funcionarios, y cursos se imparten, digamos, yo creo que hasta el infinito. Me parece muy relevante el punto que mencionas y me gustaría, Simón, escuchar, porque hace rato dabas un dato, ¿no?, del exceso del uso de la figura de la prisión preventiva y el número de personas que están. Y una parte importante en el caso que estás acompañando ante la Corte Interamericana, que es el de García y Salpiza, se acompañaron una serie de amicus curiae y, por ejemplo, yo recuerdo los datos del que presentó también en el caso de la Corte para la Acción Intercepta, ¿no? Entonces, me gustaría que también nos dejes estos datos, porque luego nos quedamos con la narrativa de esto, de se van a abrir las puertas, o hablar del daño que se hablaba hace unos instantes del documental de Netflix, ¿no?, del caso de Florence Cassé, y desde luego está el libro de Jorge Volpi, pero luego nos quedamos en el subconsciente colectivo donde, bueno, es que ya es la secuestradora, el secuestrador, el mocha orejas, y donde se habla de los derechos humanos, incluso de aquellas personas que efectivamente pueden o no haber cometido. Sí, pues mira, creo que de eso es muy revelador el trabajo de algunas organizaciones de la sociedad civil que han mostrado muy bien cómo la marca, digamos, de la prisión preventiva, incluso cuando una persona es absuelta, permanece ahí indeleble, ¿no? Y le va a limitar en el futuro el acceso a un trabajo, le va a afectar las relaciones sociales, porque se le va a señalar, pero eso trasciende a las familias también, ¿no? Es parte del planteamiento que nosotros hacemos ante la Corte, cómo en detenciones prolongadas la prisión termina no solo limitando a la persona privada de la libertad, sino a su familia. Se articula en torno a la prisión la vida familiar, por una parte, ¿no? Y cuando se analiza, por ejemplo, la EMPOL y empezamos a ver ahí con un ojo más clínico a quién se detiene, quién va a prisión, vamos a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Una tercera parte son delitos patrimoniales como robo, entonces se encarcela a las personas por robos. Hace unos años también salía la encuesta del CIDE y también era muy revelador porque eran robos de poca cuantía, ¿no? Robos casi del desodorante en un supermercado, eso era lo que se procesaba y que activaba todo el sistema judicial con los costos que eso implica. Pero son además personas con poca instrucción, educación básica, primaria, secundaria, el grueso de la población, muchos jóvenes y una parte también importante de mujeres. Entonces, esta narrativa de que le quitamos armas al Estado, de que se deja de combatir, por ejemplo, a los delincuentes de cuello blanco, en realidad no son esas personas los objetivos de la política de persecución penal de las fiscalías, son personas mayoritariamente pobres, las que han estado encarceladas históricamente, y a partir de esta última reforma de 2019 se ha agravado esa condición, ¿no?, de encarcelar personas pobres por periodos indeterminados, además casos también muy dramáticos, personas indígenas, en fin, ¿no? Digamos, las personas que están en las peores condiciones en la sociedad son aquellas que después son víctimas de la prisión y del encarcelamiento, porque además teniendo un catálogo muy amplio de medidas sigue siendo una medida utilizada de manera preponderante tanto por las fiscalías, ¿no?, como por los jueces, todavía con esta interpretación de que el oficioso es automático, y creo que eso tampoco es digamos, mal entendido, porque sí, la reforma 2008 habla muy claramente de que la prisión va a ser, digamos, automática en esos delitos. Y había una razón interesante, decían, es que de subirlo a la Constitución, que los legisladores de las entidades federativas estaban modificando tanto los códigos que prácticamente habían hecho todo grave. Entonces el constituyente dice en 2008, hagamos un catálogo cerrado, limitado, así mínimo, que esté en la Constitución, pero después se fue ampliando esto, ¿no?, con sucesivas reformas hasta tener esto de las 145 posibles hipótesis cuando vemos delitos contra la salud, corrupción, electorales, y entonces pues tenemos una cantidad otra vez muy amplia de delitos, pero ahora bajo una disposición constitucional, lo cual
es lo que es preocupante. Gracias, Simón. Y esto creo que también es bien importante porque ya también es un incentivo perverso, ¿no? Si la restricción es constitucional, pues me puedo poner a hacer restricciones, modificaciones de la norma constitucional y ya nadie va a revisar eso, ¿no? Entonces, ni hay parámetro de regularidad constitucional, ni bloque de constitucionalidad que nos salve frente a una interpretación de esa manera. Pues, Dos cosas rapidísimo. Mira, yo creo que esto que hicimos es bien importante. En el 2008, si ustedes vuelven a analizar cómo se produjo la reforma nació o tuvo dos génesis. Uno, el presidente Calderón presentó una reforma donde abrió lo que se conoce en los lugares, con todos sus cuidados, la reforma penal del enemigo. Es decir, generó delincuencia organizada, régimen excepcional, etc. Simultáneamente se presentaron reformas por la red de derechos humanos, etcétera, que iban más por los derechos humanos, por el proceso acusatorio, etcétera. Y si ustedes se fijan, el dictamen es un dictamen de transición o de transacción entre ambas partes. Lo que se puso en el dictamen es, vamos a abrir el derecho penal, el enemigo, pero también vamos a abrir el acusatorio. Entonces quedó una forma de enorme tensión. Si vuelven a revisar los dictámenes a partir del enunciamiento o de la enunciación de las iniciativas, se darán cuenta que ahí hay una tensión desde origen. Y claro, en derecho, yo creo que ustedes ya se percataron de esto en su semestre, que las excepciones suelen terminar convirtiéndose en las reglas, porque siempre es mucho más fácil operar con la excepción. Si yo digo que a ustedes les voy a seguir un proceso ordinario, pero si tengo la posibilidad de seguirles a ustedes un proceso extraordinario, voy a seguir el extraordinario. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para mí, como fiscal o lo que sea, seguirles esta posibilidad. Entonces esto va teniendo siempre un sentido de una gran extensión. Y ahí es donde me parece que nos hemos ido metiendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que de las condiciones iniciales que se establecieron sobre la excepcionalidad, el presidente López Obrador, el presidente Peña desde luego, y el presidente López Obrador han ido ampliando muchísimo más estas condiciones de excepcionalidad. Entonces aquí hay un problema que vale la pena. Segundo, de lo que dice Claudia, a mí del tema de las restricciones constitucionales hay dos cosas que me preocupan, además de lo que ella dice. Primero, ¿dónde o cómo sé que hay una restricción constitucional? La única vez que la opción de esa restricción está en el 29 y están suspendiendo derechos, garantías, eso ya lo saben. Pero imagínense que esta fue una clase donde estuvimos en un momento serio. Yo les diría, compañeros, abran el texto constitucional, esta es la tarea del día de hoy, y identifiquen restricciones, como si ustedes fueran jueces federales o sobre todo ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes, ¿cuál sería el proceder intelectual, hermenéutico, si quieren ponerlos muy pedantes, para que ustedes identifiquen dónde están allí las restricciones? Las restricciones no dicen, esto es una restricción, es una tontería. Lo que hacen ustedes es van a identificar la restricción mediante un ejercicio de contraste contra los derechos humanos. Si los derechos humanos les dicen que todas las personas tienen derecho a una presunción de inocencia y ustedes se encuentran en la Constitución que dice, sí, hay mucha presunción de inocencia, pero mientras te investigo, te meto a la cárcel, ustedes dirán, yo creo que eso califica como restricción. Entonces es un ejercicio de contraste. Y lo segundo, que es muy peligroso, es que la administración del ejercicio de contraste quede en manos de la Suprema Corte. Sí, hoy sabemos que hay una restricción en arraigo y en prisión preventiva oficiosa. Pero eso no quiere decir que se haya cerrado el catálogo. Eso lo decíamos en Brasil, ¿verdad? En Brasil, mi querido Simón. ¿Por qué? Porque le queda la administración del concepto de restricción a la Suprema Corte y puede identificar más restricciones ahí donde la Corte crea que existen. Entonces es un catálogo abierto. Ahorita lo que está sujeto a la Corte Interamericana son estos dos elementos, prisión y arraigo. Pero en el futuro podría, con otra integración, con otra condición, identificar mucho más. Entonces el problema no es solo aquí cuestionar la prisión y cuestionar el arraigo. Lo que hay que cuestionar es el criterio de restricciones. ¿Por qué? Porque es un punto de fuga de todo el sistema. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Es un punto de fuga, ¿por qué? Porque ahí pueden ustedes mañana decir, pero también ha habido una libertad de expresión, pero también. Entonces, al final de cuentas, es un criterio que se puede ir acomodando de acuerdo con las integraciones de la Suprema Corte de Justicia. Esto sí me parece que es extremadamente peligroso. Y este va a ser justamente lo que tiene que decidir la Corte Interamericana. Dicho de otra forma, la Corte Mexicana
estoy diciendo ahora la Corte Interamericana, tiene la facultad de identificar restricciones ahí donde crea que hay, porque muchas de esas restricciones van a ser contra el sistema interamericano que yo administro. Este va a ser un problema precioso en términos técnicos, porque está puesto allí el tema mismo de la restricción. Y esto yo creo que va a ser la parte central de la sentencia, más allá de prisión, más allá de arraigo, más allá de lo que pueda ocurrirse. El tema es en ese sentido. Y algo que le decíamos a los jueces de la Corte Interamericana es: si ustedes aceptan que la Corte Mexicana pueda identificar restricciones, ustedes le generaron un punto de fuga a todo el sistema interamericano. Porque cuando yo diga, bueno, sí, claro, el sistema es una cosa maravillosa y nunca viste la historia de la humanidad, pero yo puedo identificar que una restricción y consecuentemente desplazo el sistema interamericano frente a mi Constitución. Donde yo diga. ¿Por qué? Porque yo soy el órgano que identifica restricciones. Oye, mejor dicho, imposible, ¿no? Porque la Corte dice, la Constitución dice lo que la Corte dice que dice. Claro, Y pues solamente ellos nos pueden obligar a sentirse. y no solo eso, sino cómo las restricciones se ven, como decía José Raúl, en una forma de excepción que acaba siendo la regla. Y no se observa una cosa también importante que decía el ministro González Alcántara, que decía, bueno, es que dice la palabra oficiosa. Eso quiere decir que lo tienen que estudiar de oficio los jueces, pero que no es una obligación que tengan que estar las personas detenidas. Y aquí, como se ha interpretado, es que realmente es oficioso que estén adentro y que estén encarcelados. Entonces eso también habría que verlo y subrayarlo, ¿no? Aún las excepciones, ¿cómo las vemos para que no funcionen socialmente en forma equivocada? ¿No? Que ese es el problema jurídico. Y en esas preguntas, que aludías de lo que pasó en Brasil, por ejemplo, me acuerdo, y Simón quizá puedes, en algunas de los cuestionamientos que hacían los jueces era justamente eso, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen frente a esta jurisprudencia, a esta 293, los jueces o los operadores, digamos, del sistema, cuando deciden apartarse casuísticamente, y si lo habían hecho, ¿no? Recuerdo muy puntualmente un par de cuestionamientos en ese sentido, y sí estas señales donde efectivamente, por un lado, veo con asombro, ¿no?, de alguna manera esto que nos relata, ¿no? O sea, seguramente condenar, y hay una diferencia primero enorme al Estado, desde luego a lo mejor va a ser una decisión muy difícil, el punto oral es el que menciona sin duda José Ramón, pero desde luego que se mostraban también muy alarmados por el tema del ejercicio de los derechos humanos, y me gusta cómo lo dicen, ¿no? O sea, es un punto de fuga de todo el sistema, sin duda. Entonces, pues, ¿qué nos dices de esto? Porque habla muy puntualmente de las preguntas de ciertos jueces y juezas, ¿no? Yo creo que ahí se juega algo central, que es cómo tomarse en serio este tema del control de convencionalidad. Porque claro, en la jurisprudencia se señala, ¿no?, todas las autoridades y desde luego las judiciales tienen este papel, la naturaleza subsidiaria, pero si un juez no puede, digamos, invocar y bajar la Convención Americana porque hay una interpretación, una decisión, una regla jurisprudencial de la Suprema Corte, pues entonces es inviable, digamos, una garantía a través de toda la estructura judicial de la Convención Americana. Creo que eso es justo lo que alarmaba o preocupaba a los jueces. Bueno, ¿en qué medida puede un juez ordinario, un juez de proceso, el tribunal colegiado hacerlo? Y las respuestas me parece que eran en el sentido negativo. Arturo Bárcena tiene una posición que la expresó en su peritaje, señalando que el tema de las restricciones no constituía jurisprudencia, no era un criterio vinculante y por lo tanto se podían apartar los jueces en cualquier momento. Creo que la experiencia práctica nos hace ver que esto no es así, que incluso la propia jurisprudencia de la segunda sala establece, ¿no?, algún tipo de consecuencia para aquel juez o jueza que se aparte o aplique o haga control material, digamos, de la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero que en realidad también por la condición del órgano que la emite es muy difícil que los jueces inferiores se aparten, ¿no? Y esto lo veíamos en los foros, en espacios académicos, todos los jueces juezas nos decían en capacitación, sí, eso está muy bien, pero yo no puedo hacerlo porque la Constitución me lo limita, la ley de amparo me lo impide, y además es un delito no aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces creo que ahí hemos encontrado un límite muy, muy objetivo, ¿no?, de política judicial
que tendría que transformarse para que entonces sí las juezas, los jueces puedan ser verdaderos garantes del control de convencionalidad. Yo creo que eso no lo tenemos hoy día, pero que la sentencia nos puede dar una pauta muy importante para lograrlo. Gracias, Simón. Pues justamente creo que planteaste la siguiente pregunta para José Ramón, que es el tema de la inaplicación de la jurisprudencia. A ver, es que este es un tema bien importante, yo creo que conviene analizar. Primero, voy en el mismo orden que acaba de plantearse. El primero, ¿puede ser óbito esta determinación de la Corte sobre las restricciones? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque se formuló primero, salió la votación, se hizo un engrose, ahí termina la resolución y hay un procedimiento adicional, si ustedes lo saben, que para aprobar una tesis, más allá de si estuvo bien o mal que se aprobara la tesis, o sea, hay un procedimiento y esa tesis se establece. Entonces, el hecho de que exista una tesis que tiene un procedimiento especial, que se vota por 10, etcétera, me parece que tiene el carácter de ratio decidendi, no solo de obra. El hecho de que en las condiciones originales de la contradicción de tesis no estuviera planteado ese tema, no quiere decir desde mi punto de vista que desplace la condición de ratio decidendi frente a otra. Entonces, esto me parece que es claro. Segundo, los propios ministros, al discutir la acción de inconstitucionalidad al ministro Aguilar, le estaban dando el carácter de ratio decidendi, por si vamos a apartarnos de este criterio. Si no es ratio decidendi, si no es obligatorio el criterio, ¿para qué te apartas de algo que no es obligatorio? Entonces, los propios ministros, me parece que ya en un sentido pragmático, no en un sentido, si quieren ustedes, jurídico, le estaban dando ese mismo carácter. Entonces, creo que ahí hay un problema importante. Primera asunto. Segundo, que dice, sí. Yo creo que ustedes se han planteado en la escuela aquí, en sus clases, ¿qué quiere decir que la jurisprudencia sea obligatoria? ¿Obligatoria de qué, con qué y en qué condiciones? Yo hago esta distinción a ver si ustedes la comparten. Primero, la palabra obligatoria puede tener dos sentidos. Me choca esta expresión que usan los teóricos del derecho, pero en un sentido débil y en un sentido. Me choca, pero tal vez porque es útil. Pero, ¿para quién sí es obligatoria la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación? Para los órganos del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque tienes una posibilidad coactiva de aplicar sanciones a aquellos juzgadores que no se hayan ajustado a tu propia jurisprudencia. Si la Corte dicta una jurisprudencia, tiene una jurisprudencia, y esa jurisprudencia que dicta la Corte es desaplicada por un juez o un magistrado federal, pues evidentemente lo sancionan, como hay casos que se sancionan. Hace poco sancionaron a un juez de Querétaro por haber no aplicado o no utilizado o no invocado o no fundado, como ustedes quieran, una sentencia en estos casos. Y hay muchos casos. Entonces ahí sí se puede dar una condición de obligatoriedad, pero esa condición de obligatoriedad no se puede dar para los órganos que están fuera del Poder Judicial de la Federación. No vas a decir, vamos a destituir a los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa o a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México porque desaplicaron la jurisprudencia de la Corte. ¿Qué haces con los jueces de la Ciudad de México? Les revocas la decisión. ¿Por qué? Porque no está fundada en una jurisprudencia que tú consideras obligatoria. Pero de eso a que los lleves a la cárcel o que los sanciones o que los amonestes, hay no. Entonces creo que hay dos sentidos bien importantes que tenemos que distinguir de la palabra obligación. Desde luego para las autoridades administrativas, etcétera, ya sabemos que no tienen ni siquiera esa condición, entonces ¿para qué nos metemos en eso? Entonces, ahí hay dos condiciones que son muy importantes. Pueden los jueces del Poder Judicial de la Federación desaplicar, no aplicar, no fundar sus decisiones a partir de lo que la Corte ha dicho en el caso concreto de las restricciones constitucionales a que se refiere Simón. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el Consejo de la Judicatura te sancione es alta. O al menos existe una probabilidad alta de que te sancionen por el retraso. Entonces están constreñidos a utilizar esos precedentes de restricciones para resolver sus casos, sí, y de hecho los han utilizado. Tercer problema, ¿pueden los jueces y magistrados federales utilizar un control difuso respecto a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia? Es decir, podría un juez, yo soy juez de distrito, o aquí están los magistrados de un colegiado, decir, oiga, yo creo que esta jurisprudencia que metió la Corte es inconstitucional o es inconvencional. Vamos entonces a desaplicarla,
vamos a plantear una cuestión para que la Corte nos diga sobre sus condiciones. La respuesta es nuevamente no. Hay una decisión expresa de la segunda sala que dice que los jueces, por principio de seguridad jurídica, y un poco está retomado este criterio en el preocupado con el proyecto actual de la ministra Piña, no podemos nosotros andar planteando así cuestiones a la Corte alegremente sobre la constitucionalidad o la inconvencionalidad de su jurisprudencia. ¿Se acuerdan de este caso? Ahí está señalado, es un caso entonces de la segunda sala. Entonces, yo soy juez de distrito y digo, yo creo que es inconvencional esta tesis de la Suprema Corte. Usted no está para estar planteando inconvencionalidad. Aquí hay un error, me parece a mí fundamental, de la segunda sala. ¿Por qué? Porque tú sí puedes plantearle una inconvencionalidad o una inconstitucionalidad al legislador democrático, ¿no? Con un problema adicional en ese asunto, porque aparte de argumentos de seguridad jurídica, te acuerdas que estaba la respuesta formal de, bueno, existe un mecanismo y está la posibilidad de la sustitución, Exacto. que además ahora ya no existe. Exacto. En el sistema. Exacto. Claro, Entonces, eso, claro. ¿no? Que además ahora ya no existe. Ya no existe, Entonces, claro. Entonces ya es imposible. Entonces, fíjense, yo le puedo decir al Congreso de la Unión, señores diputados, senadores, los 628 que conforman el Congreso, yo creo que su ley es inconstitucional y no la voy a aplicar, o yo creo que su ley es inconvencional, no la voy a aplicar, pero no puedo decir, señores ministros de la sala 5, 11, lo que sea, o del pleno 11, yo no creo que su jurisprudencia sea inconstitucional o inconvencional, yo tengo que aplicar. ¿Y cuándo se va a cambiar esto? Como dice Claudia, pues ya que no existe la sustitución, pues cuando ustedes quieran. Como decía el ministro Budillo, cuando nos lleguen nuevas y profundas reflexiones, entonces tendremos la posibilidad de decir, oh, qué error tan manifiesto, cambiemos la jurisprudencia. Entonces el sistema queda completamente cerrado en sí mismo, se volvió un sistema autorreferente. Este yo creo que es un problema bien serio también en este sentido, que sí le quedó claro a la Corte Interamericana en las exposiciones que hicieron Simón y Jaime. sin duda, pues, a ver, Simón, no sé qué más quieres decirnos, porque además, digo, a mí me parece muy interesante esto de este sistema saneado, de que suena a veces como que no estamos entendiendo, porque nos llega un sistema donde todos los derechos humanos son constitucionales, ¿no? Por conjunto de los constitucional. Pero hay una serie de, si bien no restricciones en el sentido que manifiestas que solo podría ser el 29, pero por lo menos una interpretación restrictiva de lo que son los derechos humanos y su ejercicio pleno en un sistema constitucional y democrático. Sí, yo creo que estamos en un momento de mucha construcción, ¿no? de evolución muy intensiva. Si bien no surgió en 2011 la obligación de los derechos humanos en México, sí tuvo un revulsivo muy importante, y hablar hoy de una constitución convencionalizada o este tipo de expresiones es todavía a veces hasta ajeno para algunos operadores jurídicos, ¿no? Creo que estamos en una etapa muy fértil de muchas discusiones, de replantear, o es más, yo diría hasta de una transición de paradigma constitucional. No sabemos en qué desemboque, pero este tipo de foros son muy importantes por eso. Creo que hay que seguir, digamos, la discusión, los debates, los replanteamientos, ¿no? Poniendo a prueba incluso el sistema, digamos, cotidianamente con algunos planteamientos de litigio. Sí me parece que es una situación en donde la respuesta no va a salir, digamos, de fondo del Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta anomalía constitucional entró por vía del legislativo, ¿no? Y tendrá que ser el legislativo el que desande este camino de haber colocado restricciones constitucionales claramente regresivas e incompatibles con obligaciones de tratados internacionales, a menos que denunciemos el tratado y algunas otras cosas sean mucho más drásticas, ¿no? Pero sí me parece que hoy día es un problema más de orden político que de orden jurídico constitucional, porque creo que hay argumentos suficientes para sustentar por qué sí tendríamos que ir por vías distintas a lo que establece el 19 constitucional, pero en el fondo hay una tensión política y una postura incluso inamovible, ¿no? De dos poderes, yo diría hoy, el Ejecutivo claramente y un sector del Poder Legislativo. Entonces, pues tendremos que enfrentarnos también con un problema político. Y bueno, pues esperemos la sentencia, porque ahí vendrá un nuevo momento profundo de debate, de reflexión,
y a ver cómo viene, ¿no? Yo tengo confianza que va a ser una sentencia muy profunda, muy revolucionaria de nuestro sistema jurídico, pero después el desafío va a ser el cumplimiento, porque estamos sujetos a condiciones políticas. Si reformo la Constitución el día que el legislativo quiera y en las condiciones que quiera, y si eso no pasa en 3 o 5 años, pues ahí vamos a entrar en tensiones. Gracias, Simón. Sí, el tema del cumplimiento, incluso si revisáramos cómo estamos en cuanto al cumplimiento de las sentencias del sistema interamericano, tenemos una enorme deuda también desde el caso, bueno, ni siquiera hacer el listado, pero podríamos empezar de atrás para adelante con el de Dilma Ochoa, ¿no? Donde tenemos ahí un plazo también perentorio. Me parece interesante, y antes de te voy a dar la palabra para que después abramos a los alumnos, ahora sí queda un espacio para dialogar con ustedes. Este tema de que es una cuestión también de carácter político, decía esto, sin duda las restricciones llegan por vía del legislativo, sí, pero al final la interpretación de la 293 llegó por la vía del Tribunal Constitucional, que es el enorme cuestionamiento que además me parece muy importante, como dice José Ramón. Si llega otra interpretación y además con otra integración y nos ponemos creativos, o citando pues a Gudiño, o como decía pues la ministra Luna, o sea, es decir, hemos tenido una serie de ejemplos donde también la persona titular, ¿no? Insisto, el papel del juez o de la jueza constitucional se vuelve cada vez más relevante. A mí pues sí me gustaría, porque pues José Ramón, estuviste en dos momentos muy paradigmáticos, digamos, en términos de épocas de la Corte, la novena época, la 10ª época, y pues te toca ver esta entrada hacia esta 11ª época. ¿Qué nos puedes decir de todo este tema de la función de los jueces constitucionales? Mira, yo algo que vi en materia de derechos humanos fue esto. Usted se acuerda que todo vino de la novena época arranca de una reforma constitucional que inicia el presidente Zedillo. Nos quedamos un mes, enero del 95, sin Suprema Corte de Justicia. Y a mí la impresión que siempre me quedó es que los ministros que fueron nombrados en esa primera designación trataron de constituirse como un tribunal constitucional. Ellos mismos constituirse como un tribunal constitucional. Y eso tuvo muchas implicaciones. Se empezaron a denominar así, empezaron a ir a las reuniones internacionales, digo esto, como a los clubes de tribunales constitucionales, empezaron a ir, trajeron a Sartebelsky y a Ferrayó, o sea, trataban de hacer ese tipo de cosas. Y dentro de esa práctica empezaron a introducir derecho internacional. Las primeras decisiones de derecho internacional son muy malas, porque no sabían los ministros, hay que decirlo, derecho internacional, y en sus equipos no había personas que supieran derecho internacional. Gabriela Rodríguez, una profesora del ITAM, escribió un libro bien interesante sobre los usos del derecho internacional y eran así. Entonces se citaron artículos, se citaron trabajo preparatorio, ¿te acuerdas de disposición? O sea, era muy desordenado toda esa primera parte. Eso tuvo mucho que ver con las organizaciones, con el PRO, con el FRAIBAC, la COM y todas esas organizaciones, y bueno, represento unas de ellas, entonces que venían y empezaban a hablar de derecho internacional. En los equipos internos de la Suprema Corte tuvimos que contratar personas que supieran derecho internacional, derecho humanos, gente que hubiera tenido experiencia en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, lo que fuera, y también los empezamos a mandar fuera, para que fueran a Colombia, fueran a España, fueran a Costa Rica, desde luego, a muchos lugares, y aprendieran derecho internacional, derecho. Entonces ahí se empezó a dar un cambio en este sentido como muy importante, y esto fue ampliando. Creo que cuando empieza la 10ª época, estábamos en los que totalmente toda esa tradición, como dice Claudia, la novena a la 10ª, ya en la 10ª época me parece que sí teníamos una mejor comprensión del sistema de fuentes, déjenme ponerlo así, que a mí me parece la parte más compleja, ¿no? El sistema de fuentes, qué vale primero, qué no vale, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a partir de lo que está el Estatuto de la Corte Internacional. Bueno, pero una cosa es, y también es así, entender lo que está ahí, y otra cosa es operativizar, y es cómo si llevo todos estos derechos y los hago más allá de citas retóricas, más allá de parrafazos donde se ponen a citar siempre los mismos casos, en fin, más allá de eso, como en un determinado momento elijo un derecho de fuente internacional para darle preeminencia sobre un derecho de fuente nacional, si este fuera el caso. Yo creo que aquí es lo que se perdió.
Entonces, sí comprendemos bien, sí utiliza la Corte las sentencias, sí empieza a haber un cambio generacional con chicos como ustedes, los jueces y los magistrados viejos y los ministros viejos no estaban interesados en esto, les parecía algo muy lejano. Inclusive verán ustedes cómo se habla todavía de la soberanía nacional y de importancia. Es otra categorización del mundo, ni mejor ni peor, pero es otra categorización del mundo. Lo que creo que sí ha empezado a cambiar son todas estas génesis, todos estos genealogías, los nuevos jueces, etc. Pero algo sí bien interesante es que todavía no se hace operativo. Ahora, va a venir la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Qué va a decir la sentencia? Vamos a ponernos en un mismo. La Constitución mexicana no puede introducir restricciones. Ahí hay dos posibilidades. La primera, obviamente, una porción centralizada, se presenta una iniciativa, se sigue el procedimiento del 135, se reforma la Constitución y desaparece la prisión preventiva oficial. Yo, la probabilidad de que eso pase, no la veo. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Que los jueces digan: yo tengo un mandato donde me está ordenando la Corte Interamericana que yo operativice esa prohibición. Y como la operativizo, es aplicando en los casos concretos o dándole preeminencia, si no quieren usar la expresión que agravia o la que genere una enorme inquietud, es decir, yo soy juez, me traen una prisión preventiva oficiosa en un delito, me acusan a fulano y tal de huachicol, o lo que sea, y yo contesto: pues sí, es muy interesante, pero señor, le pido que me justifique. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a poner en condición automática. ¿Por qué? Porque ya la Corte Interamericana me dijo que ese derecho, que esa prisión preventiva oficiosa es incondicional. Entonces, o me acredita aquí la peligrosidad, etcétera, etcétera, de este sujeto, o se lo saca a la calle y espere su proceso en libertad hasta que se dé esta prisión. Ahí viene un choque, desde luego, de poderes. ¿Qué otra solución se les ocurre a ustedes? Si está en la Constitución, el catálogo de la oficiosa. O cambio el 19, por poner el caso así rudo, o yo como juez decir: yo estoy obligado por la sentencia interamericana y no por la Constitución. Poquita cosa. Bueno, sí, nuestros ponentes son un poquito más generosos. Me gustaría que pues, aprovechen ustedes que tienen aquí tanto a Simón como a José Ramón para hacer preguntas, y desde luego, Jorge, si tú quieres hacer algún cuestionamiento que tome otra participación de nuestros ponentes, pero mira, ya están muy emocionados y tenemos puestos más aquí. dudas. Dos compañeros, Paloma si quieres, y después ¿Bruno? Bruno. Nos van a pasar el micrófono. Gracias, qué amables personas. Pues ya está en verde. Ya te escuchamos. Bueno, o sea, creo que... de hecho, escribí como varias preguntas, de verdad, perdón. Siempre tiendo a tener más preguntas que respuestas, creo que es algo bueno. Pero la primera de ellas es: me queda bastante claro por qué no estaríamos hablando de una aplicación de la norma constitucional si entendemos que la prisión preventiva oficiosa es una restricción o es una regla que reprime la maximización de principios de derechos humanos. Pero si aceptamos que el parámetro de regularidad constitucional es uno, entonces solamente sería una solución de antinomias, a lo que estoy como entendiendo. Como el parámetro tiene una contradicción, entonces vamos a solucionar con esta regla que restringe la maximización de principios en materia de derechos humanos. Y estoy de acuerdo con eso, pero no es necesario que comencemos a entablar a la Corte como un verdadero tribunal constitucional que efectivamente ejerza control de constitucionalidad, incluso sobre normas de la propia Constitución. Esa es la primera. La segunda es... ¿qué ha hecho la Corte, o igual qué tiene que pasar con la Suprema Corte de Justicia de nuestra bella nación, para que entre a poder regular o a poder ejercer controles de constitucionalidad sobre políticas públicas? Me parece que la política criminal es una política pública, y creo que la política criminal de nuestro país históricamente ha sido misógina, clasista, propugnando discriminación étnica. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿qué puede hacer la Corte para paliar una política criminal que es intrínsecamente misógina y generar nuevos como parámetros de regulación constitucional? La otra pregunta que yo tengo es: no entiendo por qué la jurisprudencia de la Suprema Corte es como una especie de letra bíblica para los jueces de nuestro país, cuando esto no sería contraintuitivo con la idea del precedente judicial. O sea, creo que la idea del precedente judicial, o lo que se intenta hacer con la reforma, es democratizar el poder judicial y entenderlo ya más como una especie de diálogo, incluso con los jueces inferiores. Entonces no entiendo por qué no se ha intentado como hacer algo para pensar
cómo apartarse de una jurisprudencia de la Corte o inaplicación de principios, más allá del tema de la distinción entre la ratio decidendi y el obiter dicta, sino como... Sí, perdón. Si quieres, Bruno, esperemos a que le den fueron tres. Yo creo que decir que la condición del Tribunal Constitucional depende de que pueda controlar o no reformas constitucionales, me parece que no, porque ahí, digámoslo así, yo estaría a favor de que se pudiera hacer un control, desde luego el procedimental, ¿no? Que en algún momento la Corte llegó a tener mayoría de 6 votos sobre el control procedimental de reformas constitucionales, no sé de cuál sea la condición, pero me parece que decir solo es Tribunal Constitucional aquel órgano jurisdiccional que tiene la capacidad o la competencia para definir la constitucionalidad material de la Suprema de la Constitución, creo que sería un punto. 2. Yo creo que la Corte todo el tiempo controla políticas públicas, lo que no hace es decir que controla políticas públicas. Mi impresión es esta, que no podrías tú decir como Corte, porque perderías legitimidad y te saldrías de una racionalidad jurídica, decir lo que yo estoy haciendo es controlar la política pública en relación a las mujeres, a los indígenas, o cualquier grupo considerado en nuestro tiempo vulnerable. Yo creo que la Corte controla política pública, hace política pública, pero lo que dice que está haciendo es aplicación del derecho. Ahí hay un ejercicio bien interesante. Hace algunos años me tocó dirigir algunas tesis de distintos grados académicos sobre este tema. Y yo la impresión con la que me quedé es que hay un control mucho más serio de lo que parece sobre las políticas públicas, pero nunca está explicitado. Por ejemplo, piensa el caso de telecomunicaciones o piensa el caso de Apple. Lo que tú estás haciendo es direccionar hacia donde quisieras que avanzara un determinado mercado, una determinada regulación, lo que tú quisieras, pero no vas a decir, bueno, esta Suprema Corte de Justicia le parece que el espectro radioeléctrico está concentrado en unas manos de uno. No vas a decir eso. Lo que vas a decir, esta Suprema Corte considera que mediante el derecho de acceso a las nuevas tecnologías, la población, y ahí la Corte lo mete. Lo que sí creo que, y en eso coincido contigo, es que no suele ser un ejercicio el que, por la diferencia de edades, por la diferencia de formaciones, por sus capacidades, no estoy hablando en términos periódicos, pero por sus conocimientos más que sus capacidades, los juzgadores no se dan cuenta a veces que lo están haciendo, pero sí lo están haciendo. Y a veces lo hacen más deliberadamente de lo que ven, pero eso hay que extraer el sustrato. Y la tercera pregunta que planteas, yo creo que simple y sencillamente es por una condición de poder. Fíjense en esto. En ese caso que recordábamos nuestra Claudia, es cuando le dicen este colegiado, yo creo, Corte, que tu precedente es inconvencional o inconstitucional, da igual para ti. La respuesta es, tú no puedes plantear eso. No dijo por, es decir, ¿por qué? Por seguridad jurídica. Y fíjense en este caso que presentó el amparo la ministra Pino. Sí se pueden introducir restricciones, sí se pueden identificar restricciones, sí se puede hablar de restricciones y ajustar, pero solo lo puede hacer la Corte. ¿Por qué? Pues si existe un criterio general de restricciones y el criterio general de restricciones a todos nos pareciera adecuado, a mí no, pero desde luego si nos pareciera adecuado, ¿por qué solo yo, Suprema Corte, podría plantear e identificar restricciones? Si no son restricciones para todos. Los colegiados pueden seguir, los jueces también. Es un criterio general del sistema, no es un criterio de competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí me explico en esto? Entonces, si tú juegas al criterio de restricciones, todo el mundo lo recuerda. Pero ahí viene la idea, ¿por qué? Y el proyecto lo dice expresamente, por seguridad jurídica. ¿Por qué solo la Corte puede cuestionar o dejar de atender a sus precedentes y no lo pueden cuestionar por seguridad jurídica? A mí no es un criterio que me convenza, porque siempre estoy tratando de encontrar una explicación a lo que tú mismo estás planteando. Entonces, al final de cuentas, la Corte monopoliza la administración de los criterios que ella misma ha establecido y desplaza a la totalidad de los jugadores que en un determinado momento podrían entrar a tener una discusión con eso. Gracias.
Creo que decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Creo que para los tribunales constitucionales pasa lo mismo. O sea, son reflejo de ciertas épocas, de ciertos momentos, de ciertas integraciones, visiones de mundo. A mí me parece que sí se hace algún tipo de, digamos, de control sobre la política pública, pero que podría ser todavía mucho más profundo, explícito, ¿no? Pensemos en que lo hace cuando atrae un caso por trascendencia. Y si nosotros vemos cómo se ha construido ese criterio, es un problema extrajurídico, ¿no? Es de índole social. Bueno, si la Corte va a entrar a definir un problema que tiene componentes jurídicos y extrajurídicos, pues también abunda en lo extrajurídico, en la dimensión social. Temas como la actitud sospechosa, me parece que son un claro ejemplo de esto, ¿no? Bueno, cuando abordas actitud sospechosa estás dando cuenta de todo un sistema de ideología, de pautas de operación de las policías, con perfiles racializados, con dimensiones de clase, y a lo mejor no lo dice tan con la profundidad con la que uno quisiera cuando es activista, ¿no? Pero creo que va en un sentido progresivo y evolutivo, generando este tipo de progresivo pero no lineal, porque a veces hay ires y venires, ¿no? Yo lo he visto ahora en la evolución, en el desarrollo, diría yo, de los criterios sobre tortura, donde ha habido etapas, ¿no? Así como picos, y de repente se dicen cosas muy profundas y de repente viene como algo un poco más regresivo. Entonces creo que sí se hace, pero sería deseable que se hiciera con mayor profundidad. Y también coincido con la necesidad de que se pudiera, como Tribunal Constitucional, fortalecer el control de reformas. De hecho, esa fue una de las, a veces unos ejercicios, ¿no? Cuando viene la reforma de 2019, problematizábamos, bueno, ¿cómo hacemos control de esto? Y uno era una vía originalista, es decir, no nos veamos al derecho internacional, simplemente hay que decir que esta reforma es contraria a ciertas cláusulas intangibles, a un núcleo inderogable de la Constitución, porque lo han dicho otros tribunales constitucionales, y entonces va contra los principios de la Constitución del 17 y va contra un elemento de progresividad de derechos. Pero esa fórmula o ese planteamiento es justo el que el proyecto del ministro Aguilar dice, no, en la Constitución no hay cláusulas pétreas intangibles, y entonces buscamos otra salida, ¿no? Se busca otra salida. Y en relación a la primera, que es muy interesante, de si es un antinomio o no, yo creo que no tenemos hoy día consenso sobre el problema, y por eso no tenemos consenso sobre la fórmula de superación de ese problema. Sí me parece que hay un sector de ministros, ministras que están entendiendo que es como una incompatibilidad al interior del parámetro de regularidad, pero creo que hay otros que lo siguen entendiendo como un problema ya de incompatibilidad entre norma convencional e interna. Y entonces, al tener varios planteamientos, pues necesitamos varias metodologías. Se tendrá que llegar a una fórmula de entendimiento de cuál es el problema para poder entonces tener una fórmula única de resolución, pero creo que hoy en día seguimos teniendo como distintas miradas y distintas aproximaciones, y se está bordeando pues distintas soluciones frente a eso. Gracias. Gracias, Simón. Bruno, tenías tú la mano. Okay. Muchas gracias. Bueno, primero, buenos días. Segundo, a ver, ya nos dimos cuenta que la prisión preventiva oficiosa proviene o se relaciona con este concepto del derecho penal del enemigo. Y sabemos que en nuestro país muchas normas, delincuencia organizada, no sé, las leyes que refieren lavado de dinero y demás, están arraigadas o tienen un interesante sistema de normas de derecho penal del enemigo. Después de la sentencia de la Corte Americana, nos vamos a presentar que la Suprema Corte de nuestro país va a empezar a juzgar esas normas como no constitucionales. O sea, va a haber un desarrollo cultural en donde la Suprema Corte se va a meter y va a decir, esto no es constitucional, esto no es constitucional, esto no es constitucional. O cómo va a ser, o sea, cómo se espera que sea el proceso. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, después de que, y si todo sale bien, la sentencia de la Corte Interamericana salga provechosa y se meta al debate de fondo y establezca cuáles son las obligaciones con respecto al Estado mexicano, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Existe una posibilidad en el litigio de una responsabilidad patrimonial del Estado con respecto a las víctimas?
con respecto a las víctimas, este país está listo para responsabilizarse por las 94,000 personas en situación de prisión preventiva oficiosa. Y ya por último, ¿cuál es el debate de la jerarquía constitucional? Sí, es cierto que no todo el mundo se pone de acuerdo de cuál es la situación, o sea, cuál es el big deal de la Corte. No sabemos si es primero contra 19, pues un tratado internacional contra el 19, no se sabe todavía, ¿no? Pero ¿cuál es entonces la posición de la jerarquía constitucional después del fallo de la Corte Interamericana, ¿no? Nuestras restricciones se van a poner, no sé, al mismo nivel, los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a estar superiores a la Constitución. ¿Cuál va a ser la jerarquía? Porque muchos maestros, incluso de esa escuela, a la fecha se lo preguntan. Viene preguntarse. Oye, Bruno, te dejo y cuando tengas claro me hablas, ¿no? Me da la respuesta. A ver, yo creo que hay un problema bien interesante. Yo me tengo que ir a 45, no lo van a considerar esa atención porque tengo una otra cosita y entonces ahí Simón se queda contestando todo lo que estoy. A ver, yo creo que el tema de las restricciones va a tener una situación, va a depender mucho de cuál sea el ángulo de tu opinión, de cuál sea el ángulo. Si lo que la Corte Interamericana determina es solo sobre el problema de arraigo y prisión preventiva, subsiste el problema de restricciones. Y consecuentemente, es decir, ya dijimos que está prohibida la restricción de arraigo, ya dijimos que está prohibida la restricción de prisión, pero pueden aparecer nuevas restricciones. Entonces es como ir cada vez que vaya apareciendo un caso, lo tienes que ir matando, por decirlo de esta forma. El otro es si la Corte empieza a decir que las restricciones constitucionales no son adecuadas como género, y además independientemente de las especies que la Corte mexicana, los tribunales mexicanos vayan identificando a cada caso. Este yo creo que sí es un caso que tiene la mayor importancia en ese sentido. Segundo, yo por eso decía de los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Uno es que el Estado mexicano se considere concernido de la sentencia y diga, convoca a mi constituyente. Y claro, el constituyente tampoco tú le puedes dar órdenes de cómo voten cada uno de los senadores, en fin, ahí se genera un caso. O la otra es que lo descentralices, y cuando lo descentralices digas que cada juez lleva a cabo los actos de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, ejemplo, señor juez, ¿puedo arraigar a fulano de tal? No, ¿por qué? Porque no está permitido. O sí, pero solo que me demuestre estos casos excepcionales. Entonces, creo que las condiciones de los efectos van a ser muy complejas y dependerá mucho de cómo esté redactada la sentencia, en este caso. El tercero, me das oportunidad de abrir un problema. ¿Por qué yo me oponía, no es semántico, por qué yo me oponía, pongo, a que se diga el parámetro de regularidad constitucional, o como se llama también el bloque de constitucionalidad? Si ustedes se recuerdan lo que dice la Constitución francesa, dice, la Constitución francesa en vigor es esta Constitución más el preámbulo de la Constitución anterior más la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí la Constitución? Yo estoy considerando como Constitución estos tres elementos. Entonces sí tiene sentido hablar de un bloque de constitucionalidad. Pero si aquí lo que estás haciendo es una operación de regularidad, es decir, tienes un parámetro, no puedes decir que es un parámetro de constitucionalidad porque tienes un bloque de convencionalidad. Si ustedes se fijan, cuando dices bloque de regularidad constitucional, estás desplazando semánticamente, y como decía Freud, y es una frase importante, si uno cede las palabras, termina cediendo los hechos, desplazas la idea de la convencionalidad, pues ya te quedaste con la idea de que la constitucionalidad es lo relevante. Oye, la convencionalidad forma parte de la constitucionalidad, no, la convencionalidad no forma parte de la convencionalidad, de la constitucionalidad es un parámetro que está integrado en igualdad de circunstancias por los derechos que provienen de dos fuentes distintas, la constitución y los tratados. Entonces, este es un elemento que me parece súper interesante también en este mismo sentido. Ahora, la Corte resuelve esto, y ahí viene lo que muy bien dice Simón. El Estado mexicano es muy importante en el sistema
sistema interamericano hemos tenido presidentes, magistrados importantes. Algo que se dijo en la audiencia ahí en Brasilia y fue bien interesante fue que dijo el derecho mexicano, una tradición internacionalista, es decir, no es, perdón, y no quiero ser grosero en esto, pero no es cualquier estado del sistema. No es lo mismo condenar a un cierto país, no tiene problemas, o condenar al Estado mexicano. Entonces yo creo que ahí sí hay un calado muy fino que va a tener que hacer la Corte. Si la Corte maximiza su sentencia, hasta dónde puede lograr. Y dos, y esta para mí va a ser la parte más interesante, hasta dónde la Suprema Corte, que ha estado pregonando desde hace ya muchos años, que sí se ajusta a la jurisprudencia, que el sistema interamericano vale, etcétera, etcétera, que ha estado con esa historia y que en algunos casos lo ha realizado, va a ejecutar la sentencia de forma directa o va a esperar la mediación del legislador democrático para decir que se ajusta a la sentencia. Este es un tema importante. Y el de reparaciones, como es muy complicada esa pregunta, se la voy a dejar así. Perfecto. Bueno, a ver, empezaré por eso. Yo creo que es un desafío. La reparación sería para el caso concreto, pero que desde luego la decisión, si tiene esta profundidad, pues podría generar algún tipo de reclamo, de acción, ¿no?, a favor de quien haya estado en prisión preventiva oficiosa o quien se encuentre hoy día, ¿no? Vinculado además a una posible invocación también convencional de error judicial o de detención con carácter arbitrario. Sí me parece que eso podría abrir una puerta interesante de reclamaciones hacia el Estado en casos concretos. Hoy en día no tan parecido, pero hay un caso en el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre detención migratoria que se acompaña desde la clínica de la Ibero de México y donde se reclama la detención por un año en una estación a pesar de tener una orden de salida y después solicitudes diversas, ¿no?, para salir. Y el tema que se está ahí planteando es que la detención, además de arbitraria y tener una determinación de Naciones Unidas, constituyó tortura, porque fue un acto intencional para presionar a alguien a que firmara el retorno asistido. Como no lo hace, te dejo detenido hasta un año. Y bueno, ahí se está analizando justo por el Pleno el alcance que puede tener este tipo de reclamaciones, ¿no? Estamos hablando de detención administrativa, pero tiene elementos más o menos similares. Y respecto al otro, híjole, creo que el tema de delincuencia organizada sí es de una complejidad y una especialidad muy significativa. Ahí me parece que siendo un régimen especializado, no es que en automático se anulara, pero sí tendría que revisarse con un carácter excepcional estas medidas que de por sí son restrictivas y son extraordinarias, y entonces ver si a la luz de la sentencia que haga algún abordaje sobre restricciones, tenemos algunas pautas de cómo analizar disposiciones en ley. O sea, creo que ahí sí se cumple con la reserva de ley, pero ver si cumplen un fin legítimo, si son proporcionales, si son idóneas, y pasando ese tamiz, pues podría decirse si una disposición de delincuencia organizada es convencional o no. Creo que el Estado puede ahí todavía justificar o intentar defender más la necesidad de estas medidas, pero sí me parece que pudieran llegar a ser, digamos, revisables a la luz de la sentencia y del criterio que se establezca sobre restricciones constitucionales. ¿Alguien más quiere aprovechar unos minutos más para hacer alguna pregunta o comentario a nuestro expositor, o tú mismo, Jorge? Claudia, que generosamente está por aquí. A ver, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela. Hola, Simón. Me invitó Simón aquí a... Bienvenida a la Escuela Libre de Derecho. Muchísimas gracias. Pues sin duda todo un tema. De hecho, yo conozco a Simón porque yo, aparte de ser abogada, tuve una situación de prisión preventiva en mi familia, ya formándome yo como abogada, y fue algo que me marcó en la vida de forma realmente muy profunda, fue muy duro. Pude vivir de primera mano lo que implica para una familia y para el círculo familiar vivir una prisión preventiva,
Y pues sin duda se volvió una causa, ¿no? O sea, yo entendí ahí lo que no pude haber entendido en todas las clases de derechos humanos sobre presunción de inocencia, porque aparte fue una prisión preventiva abiertamente, pues, injusta, ¿no? Entonces, bueno, en este camino conozco a Simón, creo que ya se tocaron muchos temas muy interesantes sobre la discusión constitucional, sobre los alcances de la prisión preventiva, o sea, no quiero hablar sobre ese tema, es una pregunta un poco más lateral y la hago un poco como litigante. Creo que en la discusión en la Corte Interamericana se tocó ahí un poquito el tema sobre el juicio de amparo, sobre el recurso efectivo, o sea, sobre el juicio de amparo y contrastarlo con los términos, o sea, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el recurso efectivo y sobre cómo el juicio de amparo, o sea, yo veía un poco a los jueces de la Corte Interamericana sorprendidos por la inefectividad del juicio de amparo, ¿no? O sea, como que decían, ¿en serio? Y entonces no sirve, o sea, sí estaban muy sorprendidos de los alcances tan limitados que tiene este supuesto recurso efectivo en México. Entonces, lo que yo quiero preguntarte, Simón, es si crees que va a haber, o sea, la sentencia puede traer ahí algún pronunciamiento importante sobre el juicio de amparo y sus alcances en términos del artículo 25 de la Corte Interamericana, por un lado, y por otro lado, creo que es la gran discusión pendiente, o sea, en nuestro país llevamos vivido en una crisis en materia de derechos humanos 15 años, y el juicio de amparo ha sido, pues por decirlo menos, inexistente frente a esta crisis, o sea, no ha jugado un rol para nada central, ha sido más bien, o sea, ha sido un medio que utiliza la gente súper privilegiada que tiene acceso a una defensa técnica y bueno, ¿qué tenemos aquí pendiente con el juicio de amparo como auténtico recurso efectivo para violaciones de derechos humanos? Y si puede venir si puede venir algún pronunciamiento importante en ese sentido en la sentencia de la Corte Interamericana. Gracias, Daniela. Qué gran pregunta. La verdad es que hace rato, como en atención al tiempo de José Ramón, justo quería dejar, porque también lo oí en esta audiencia, fue muy importante cómo se sorprendían, ¿no? Y sí, creo que en términos desde el no sé, pues así tenemos frente a la cara como el juicio de amparo se muestra que no es eficiente en términos de lo que establece el artículo 25 de la Convención y el octavo, incluso cuando se hacen en demandas de amparo, pues conceptos de violación donde efectivamente se plantea la necesidad de encontrar estas salidas, pues nos topamos con interpretaciones muy formalistas, rigoristas y de tecnicismos pues que impiden esta evolución, pero sin duda queremos escucharte a ti, Simón. Gracias, Daniela, por la pregunta desafiante y bueno, reconocerte también toda tu fortaleza, tu calidad como abogada. Creo que sí va a haber algún pronunciamiento. Vinculo lo de García Rodríguez con el caso anterior, Son Pansley, que están más o menos como en la misma lógica de análisis de la Corte Interamericana, porque en aquel caso que se dio más o menos en mayo la audiencia, Carlos Pelayo, que fue como perito de las víctimas, llevaba, ¿sí fue las víctimas o de las? Ya no, pero llevaba un dato muy interesante sobre la efectividad de los recursos. Decía, tenemos la estadística del Poder Judicial de la Federación 2012 a 2020, más o menos 8 años, no hay un solo amparo concedido contra órdenes de arraigo. Entonces, era muy evidente que a la luz, digamos, del resultado, el recurso no era efectivo, ¿no? Y que tenía un carácter ilusorio. Nosotras lo hemos construido en este litigio a partir de dos elementos, de la prolongación que generó cada recurso y de la inefectividad, digamos, sobre las violaciones graves. Porque decimos, el juicio de amparo en realidad no sirvió para revertir las violaciones más graves, dio remedios, digamos, procesales a ciertas violaciones al procedimiento, pero en los temas torales, cuando se pone a prueba el amparo contra el arraigo, contra la prisión preventiva oficiosa, nos encontramos con respuestas negativas, primero por la regla constitucional de la oficiosidad de la prisión preventiva, pero segundo por la regla jurisprudencial de la Suprema Corte. Entonces, con esos dos elementos nosotros decimos, sí, hay un juicio que sirve, que tiene este diseño y tiene, digamos, estos alcances, pero en el caso concreto, si una persona pasa 17 años y no puede realizar la prisión preventiva, por lo que sea, porque hay una regla de la Constitución, porque hay una disposición o una regla jurisprudencial del Pleno,
pues el recurso no es efectivo en ningún sentido, ¿no? Entonces, por ahí estamos construyendo, digamos, el argumento, esperamos que sí pueda señalarse algún razonamiento profundo, porque también, como bien lo mencionas, a pesar de que es el juicio de protección y uno ve el estándar, un juicio rápido y sencillo, pues no cumple con esos elementos, ¿no? No es ni rápido ni es sencillo, sobre todo por la complejidad que implica el componente técnico, el tema de los recursos económicos, entonces incumple también con ese estándar. Creo que sí debe haber algún conocimiento en este sentido sobre la efectividad del recurso y regresar nuevamente, bueno, ¿por qué tiene uno que llegar hasta el amparo o casi hasta la Suprema Corte para realizar una decisión de esta naturaleza? Tendría que hacerlo el juez del proceso, si realmente es un juez que incorpora los derechos humanos convencional, o en el recurso ordinario o en el juicio de amparo también se debería hacer, pero creo que los remedios y la directriz debe bajar, digamos, hasta los jueces de primera instancia como rectores del proceso, como garantes de los derechos humanos, porque si no se genera toda una distorsión, ¿no? Hay que ir hasta el amparo y ver si en este lo acá en la corte, porque solamente la corte puede hacer este tipo de pronunciamientos. Ojalá que sí, que vaya por ahí algún estándar importante sobre el tiempo, sobre la efectividad y sobre lo sencillo, que me parece que es lo más desafiante. Gracias, Simón. Es- Claudia Jiménez Teutli, profesora de la Escuela Libre de Derecho y además juez. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a los organizadores de estos paneles. Simón, muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo allá afuera. Y quería comentar que es bien importante que esto baje con ustedes, chicos, porque vamos a tomar conciencia de que muchas veces el tema no está en la norma jurídica porque es el campo del deber ser, pero afuera nos enfrentamos con muchos otros incentivos materiales perversos que echan en tierra todos los buenos resultados que pudieran quedarse simplemente en la teoría, en la discusión, en la hermenéutica jurídica. Justamente en mi papel de juzgadora hoy por hoy lo dijeron nuestros panelistas hoy, necesitamos capacitación, pero no nada más en los fiscales, no nada más en los litigantes y demás, necesitamos en los jueces también una capacitación, pero ni siquiera en los jueces constitucionales, porque escuchamos todo esto, ¿no? El debate aquí ha sido de los jueces constitucionales y demás, pero los jueces que día a día están resolviendo las peticiones de los particulares no son los jueces constitucionales. Los jueces constitucionales ahorita retiran un proyecto, lo vuelven a debatir, nos vemos en 3 meses, 6 meses, lo que sea, y el tic-tac vital de las personas privadas de su libertad o de los familiares que los acompañan en este sufrimiento está corriendo. Y hoy por hoy los jueces están teniendo que resolver estos planteamientos que ya están haciendo, ¿no? Quiero que me apliques este control que se llevó en la corte, ¿no? Este debate lo están queriendo aplicar en las salas de oralidad de todas las unidades de gestión de hoy en día, y el tema es que los jueces no se sienten en la libertad de hacerlo. O sea, ¿cuál es ese margen de libertad jurisdiccional efectivo que tienen los jueces de primer piso para resolver este tipo de cosas si ni la corte, ¿no?, se ha atrevido todavía a establecer eso, no una restricción? Entonces los jueces de primer piso tienen esta libertad de establecerlo o no, porque los procesos administrativos sancionadores que se han llevado en contra de muchos jueces a la luz de los resultados, desgraciadamente en muchos casos trágicos, ¿no?, porque no impusieron a lo mejor una prisión preventiva y la víctima termina siendo asesinada o qué sé yo, pero porque los problemas estuvieron en la operatividad, no estuvo en la norma, no estuvo porque el fiscal no aportó la información, porque en los medios todos lo vimos, pero en la sala de oralidad el juez no lo vio y el magistrado revisor no lo vio y sin embargo a ellos ya se lo cobraron. Entonces es importante que tomemos conciencia en los casos prácticos de todo lo que hay que ir en contra, y creo que como abogados que se están formando ustedes es bien importante ver con qué causas se van a comprometer, ¿no? Porque si no lo tenemos claro desde ahorita, al rato que salgan como litigantes o que salgan como fiscales o que salgan como juzgadores, ¿cuál va a ser su medida de cambio, ¿no? ¿Va a ser el éxito profesional, va a ser el éxito económico, o a pesar de todo esto lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, porque es lo correcto, porque es lo éticamente que se debería hacer, ¿no? Y son decisiones muy, muy importantes a nivel profesional y a nivel vital, porque se van a enfrentar a todo un sistema y a posibles sanciones, ¿no?, sociales y jurídicas. Celebro mucho estos espacios y muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por acompañarnos. Simón, ¿quieres
decir algo, alguna Sí, final. una reacción a esta última intervención que me parece muy valiosa. Siempre en estos temas difíciles de política criminal, de casos muy mediatizados, los jueces, las jueces terminan siendo los culpables. Es como la respuesta fácil, el juez lo liberó, ¿no? Y me parece que hay mucha incomprensión en todo eso. Creo que hay que dos cosas: fortalecer, digamos, la independencia judicial, sobre todo porque los discursos del poder político han venido en este sentido, ¿no? Justo en la crítica de la necesidad de tener la prisión preventiva, decía, es que los jueces van a empezar a liberar a los delincuentes, a los de cuello blanco, los jueces son corruptos. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer la función judicial? Yo decía, si la prisión preventiva se mantiene justificada y tenemos procesos transparentes, como ahora lo permite el sistema, pues creo que las decisiones van a estar con un escrutinio suficientemente sólido para evitar que algún juez pueda caer en esa situación, ¿no? Sería mucho más viable en un sistema anterior donde todo se hacía, digamos, por fuera del escrutinio público, pues tomar una decisión ilegal o bajo algún esquema de corrupción. O sea, creo que ahí sí hay que reivindicar, digamos, el papel que tienen los jueces, porque además era bastante contrastante, ¿no? con algo básico, la teoría del Estado, ¿no? La división de poderes y funciones, cuando decía el presidente López Obrador, le vamos a permitir a los jueces que decidan sobre la libertad de las personas. Pues ese es su papel, ese es el rol, ¿no? No tendría que serlo la fiscalía, pero ese es el tipo de escenarios que se enfrentan, ¿no? Y lo otro creo que pasa también por llamar la atención de la judicatura, se tiene que cambiar la política judicial, o sea, no se puede estar sancionando o persiguiendo a quien adopta una decisión pues basada en derechos humanos, en un tratado internacional. Creo que hay mucho por hacer, por replantear, pero pues también como sociedad, ¿no? Creo que hay que acorpar y acompañar a los jueces y denunciar lo que se deba denunciar, pero sí colocar las responsabilidades donde son. Lo de Ayotzinapa es un caso muy claro, ¿no? Ahora que ha habido liberaciones, pero era muy evidente, desde hace varios años lo decíamos, a ver, si los procesan por secuestro, ¿dónde está el elemento específico de lucro? Eso no es secuestro, o sea, puede ser otra cosa, es desaparición forzada, pero eso no es secuestro, y cuando un juez tenga que enfrentar esta decisión, pues no va a encontrar el elemento de tipicidad, y ahora pues que se piden responsabilidades contra un juez, pues me parece muy grave, no es ahí donde está la responsabilidad, está en otros lados, quien integró, quien tomó la decisión, quien con el monopolio de la acción penal decidió clasificar de esa manera. Me parece muy desacertado lo que hace ahora la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, de pedir que se investigue al juez, porque no es ahí el problema, ¿no? El juez no es quien generó este vacío de impunidad. Se podrá solucionar, ojalá que sí, pero pues sí hay que poner énfasis y el foco sobre quien tenga la responsabilidad en las instituciones y no salirnos por la gente que siempre son los jueces, las jueces. Pues muchas gracias, Simón. Gracias a todas y todos ustedes. Primero quiero públicamente invitarte a que vuelvas con nosotros, seguramente el maestro de Ibarrola, y por lo menos nosotros, ojalá que si llegamos a tener sentencia en los términos que sea, esperemos que sea favorable, pues que puedas venir a conversar otra vez a esta tu casa. Yo sé que siempre tienes esta convicción de formación, no solamente desde tu práctica profesional, pero esta convicción de formación de los jóvenes y de las jóvenes abogadas y abogados, justamente pues que va y comula con lo que decía Claudia, con pues la vocación que desde su propia testimonial nos comparte Daniela esta mañana, que pues yo puedo hablar a título personal y sé que llevo años compartiendo con pues, el profesor de Derecho Procesal Constitucional de Salón. Tenemos este compromiso de transformar la manera en que ustedes, que son pues abogadas y abogados en ciernes, se van a enfrentar al ejercicio de la profesión y cuáles son esos valores que van a perseguir para que ese ideal que los llevó a escoger esta carrera, que es muy noble, que es este ideal, independientemente de la definición que tenían de buscar justicia, pues no se pierda por la norma, por lo que dice la ley, por la perversidad de lo económico, y que siempre estén, pues, aquí hay ejemplos sólidos, válidos. Es un profesionista de lo más exitoso y que ha acompañado, yo creo que las causas más importantes en estos temas que atañen además a la libertad de las personas, y que lo dijo muy bien, que
porque no es nada más una persona, es el daño que genera en las familias. Yo te agradezco a título personal y a nombre de la Escuela de Derecho que hayas estado con nosotros, que nos hayas permitido, por lo menos desde el salón. Yo sé que han seguido en las audiencias públicas, hemos estado pues muy al pendiente de lo que has hecho, y pues te quiero dar no, al ministro pues ya no se lo dimos tan formal porque dijo que se lo diera así. El nombre del rector, un reconocimiento, y como estamos celebrando los 110 años y cancelamos un timbre, aquí parece uno para que quedó muy bonito, pues muchas gracias, Simón. Jorge, gracias por acompañarnos. Pues gracias también por acompañarnos, y pues ojalá que se quede la semilla de lo que es el ejercicio de esta noble profesión, y que es ahí en esas causas donde podemos estar, y que en nosotros está, en todos, desde donde estemos como operadores públicos, pues hacer los cambios que se necesitan para que exista pues un mundo más justo, mucho más igualitario, y que verdaderamente podamos ejercer nuestras libertades fundamentales. Así que gracias a todos por esta mañana. Gracias.